Hola, buenas a todas, a todos. Nada, comenzamos aquí la primera grabación sobre la presentación que les envié ayer sobre el cubismo. Antes que nada me gustaría comenzar pues con una frase que leí ayer del poeta latino Ovidio, que decía algo así como que la esperanza hace que el náufrago agite sus brazos en medio de la tormenta aun cuando no vea tierra por ningún lado. Pues bueno, esto me hizo también pensar y recordar un poco la balsa de la Medusa de Theodore Géricault y bueno, que confiemos, que mantengamos la esperanza y sigamos agitando los brazos, confiadas también en que pronto pues podamos estar de nuevo compartiendo el espacio de la clase. Inicialmente, pues bueno, yo ahora me veo obligado a construir el discurso únicamente yo. Ya saben que no me gusta demasiado esto de hablar solo yo en clase, y que me parece más adecuado que todas las personas que conformamos la clase vayamos construyendo el discurso con las impresiones y aportaciones de cada cual. Pero bueno, es lo que toca y bueno, espero no resultar demasiado aburrido y que bueno, que si queda alguna duda al respecto de lo que explique o algo no se entiende del todo bien, pues reservaremos la clase de los viernes a través de Skype para que ustedes puedan aportar sus dudas o sus preguntas o alguna cuestión que quieran ampliar o incluso aportar alguna idea, alguna sugerencia. Pues bien, la estructura de la presentación inicialmente va a ser, voy a plantear una serie de aproximación al cubismo en general, hablando un poco desde su nacimiento y algunas características del mismo. Luego nos centraremos en la obra de Pablo Picasso y luego posteriormente, cuando hablemos del cubismo analítico y el cubismo sintético, pues ya encaré un poco con la obra de los otros dos artistas que he seleccionado para esta presentación, que no son otros que Juan Gris y Georges Braque. Si se van a la primera diapositiva de la presentación, ahí tienen, como siempre, un fragmento de tres de sus obras, ordenadas tal y como aparecen en el título. La obra de la izquierda sería una obra de Pablo Picasso, la obra del medio es una obra de Juan Gris, que esta obra es una de las que se ha seleccionado como comentario de la parte práctica para la EBAU, y la última es una obra de Georges Braque. Pues bien, vamos a comenzar un poco a abordar el cubismo con carácter general. Decir que el cubismo es un movimiento que comprende, o digamos que se puede situar entre 1907 y 1914. Es un movimiento que fue creado inicialmente por Picasso en colaboración con Georges Braque, y que bueno, que luego fue continuado pues por otros artistas, otras artistas también, porque María Blancar, por ejemplo, es una artista cubista, mujer, y que es una tendencia esencial en el arte del siglo XX, porque va a dar pie al resto de vanguardias europeas que se van a desarrollar a partir de entonces. Digamos que el cubismo como tal fue acuñado, como ya veníamos viendo previamente. No sé si recuerdan, cuando vimos el fauvismo, les hablé del crítico Louis Vauxhall, que él había bautizado a los fauvistas como fieras, aquello de salvajes que vimos y demás. Pues en este caso él habla también despectivamente al respecto de una pintura de Braque, concretamente, que había realizado en la Stack, la definió como una pintura de pequeños cubos y figuras geométricas. Entonces esto de los cubos, pues a partir de aquí empieza a acuñarse el término cubismo. Decir que el cubismo como tal ya se puede considerar un movimiento de vanguardia, pues si bien no existe un manifiesto cubista al uso, sí que un ensayista y poeta francés, Apollinaire en este caso, dedica una obra que titula, si no recuerdo mal, Los pintores cubistas, creo que se llama,
en la cual, bueno, y otra serie de críticas que hace sobre algunos autores cubistas, pues habla un poco de los principios del cubismo, sus objetivos artísticos y cuál era un poco la voluntad de este grupo de artistas de inicios del siglo XX. Decir que el cubismo tuvo como centro neurálgico la ciudad de París, y que Pablo Picasso principalmente se convierte en el principal artista de este movimiento, junto a Braque y Juan Gris. Tendríamos que decir un poco que el cubismo y sus antecedentes podríamos encontrarlos sobre todo en la pintura de Cézanne. Si recuerdan en ese planteamiento arquitectónico de la pincelada, ¿no? También cuando veíamos que Cézanne definía que los tres elementos principales eran el cono, la esfera y el cilindro en esta construcción arquitectónica de la obra, ¿no? A partir de la pincelada. Pero tendríamos que decir que principalmente con lo que rompe el cubismo es con la concepción de la perspectiva tradicional entendida como hasta entonces, y con una concepción de la obra vista desde un único punto de vista. Digamos que los artistas cubistas lo que se plantean en este caso es que la mirada va a ser una mirada múltiple, desde diferentes puntos de vista. Entonces es como si, por ejemplo, el artista cubista, en este caso, intentase representar una visión múltiple dentro de la misma obra. Es decir, si nos planteamos un bodegón, no lo vamos a observar únicamente desde un punto de vista, o por ejemplo un paisaje desde un único lugar, sino que el artista, digamos, podría rodear al objeto, al paisaje o al personaje en cuestión y presentar de manera simultánea esta mirada. Es decir, que vamos a poder observar pues rostros que a la vez se presentan tanto de frente como de perfil, objetos en los cuales pues pueden ser contemplados a la vez de frente, desde arriba, desde distintas ópticas o puntos de vista, y esta combinación se hace de manera que valga la redundancia, se combinan en la misma obra y se presenta esta mirada múltiple y con carácter simultáneo. Otra de las características del cubismo es que la paleta, a diferencia de la gama cromática que utilizaron los fauvistas, pues es inicialmente mucho más reducida, es decir, las primeras pinturas cubistas presentan una gama cromática mucho más reducida, grises, verdes, marrones, es decir, son obras que el cromatismo se ve claramente reducido. Y